Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a la sala de audiencia número 5 del complejo de los juzgados administrativos del circuito de Bogotá. En nombre de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia, representada por el juez 39 administrativo del circuito, instalamos la audiencia inicial de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 en la causa judicial 2018-0086, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Salud Total EPS contra Colpensiones. En el salón de audiencia se encuentra el señor apoderado de Salud Total EPS, la señora apoderada de ADRES e igualmente la señora apoderada de Colpensiones, la doctora Erika Vanessa Álvarez Parra, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de Colpensiones. Igualmente ratificamos la personería jurídica de los señores apoderados de EPS Total, en el caso del doctor Jiménez Oscar Iván, como apoderado de Salud Total, conforme al certificado de Cámara de Comercio de existencia y representación legal de dicha entidad, que en su folio 7 le da facultades de apoderamiento general en las actuaciones judiciales, por lo tanto se encuentra habilitado para ello, y la señora apoderada de ADRES, quien al momento de realizar su intervención en el curso del proceso presentó el respectivo escrito de mandato. Es de anotar que este proceso fue radicado el día viernes 13 de abril de 2018. Es de anotar que por auto de 11 de mayo de 2018 fue admitida la demanda, ordenada la notificación a la demandada, así como al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y a la ADRES también. Igualmente, luego de vencidos los términos de rigor, fueron hechas las oposiciones escritas respectivas, exhibiendo los medios de defensa respectivos. En este caso, oponiéndose a las pretensiones de la demanda. De manera oportuna, tal como se dijo en auto de 20 de marzo de 2019, providencia en la cual se fijó para el día y hora que hoy nos ocupa para realizar la audiencia inicial. Igualmente, por auto de 4 de abril de 2019, hago una corrección acá, se volvió nuevamente a fijar fecha para la celebración de la audiencia inicial. Hubo un aplazamiento de la audiencia del 5 de abril, como se ordenó por auto del 4 de abril de 2019. E igualmente se fijó para el día 26 de abril de 2019 fecha para celebrar esta audiencia inicial. El despacho no observa en principio que exista causal de nulidad que invalide lo actuado. Sin embargo, le preguntaremos a los colegas si observan alguna irregularidad procesal que pueda afectar la presente audiencia, la iniciación de la presente audiencia. Señora apoderado de Salud Total. Por parte de Salud Total EPS no se evidencia vicio de nulidad alguno, señor juez. Señora apoderada del ADRES. No se evidencia ninguna nulidad, señor juez. Señora apoderada de Colpensiones.
No se observa configurada ninguna causal de nulidad, su señoría. Gracias. Entonces, estamos autorizados y coincidimos en que no existe causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado, por lo tanto, autorizados estamos para continuar en audiencia inicial. Las secciones previas no fueron propuestas, por lo tanto no se decretarán las mismas, tampoco observa el despacho alguna de aquellas que de oficio deba decretarse. Igualmente, conforme a la estructura del artículo 180, es necesario entrar a la fijación del litigio y en este caso pues se leerán los hechos sobre los cuales versa el mismo. Igualmente, conforme al Código General del Proceso, las partes deben responder asertivamente y pueden acompañar una explicación de su dicho sin que sea un alegato de conclusión. Conforme dispone el Código General del Proceso, no se admiten respuestas que digan me atengo a lo que se pruebe o no me consta, porque pues evidentemente esta es una situación irregular en los términos del Código General del Proceso. Así las cosas, tenemos lo siguiente. Primero, Salud Total EPS es una entidad promotora de salud autorizada por el Estado para el aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Señor apoderado de la demandante. Señor juez, se trata de un hecho de la demanda que nosotros pues formulamos. En efecto, pues corresponde al objeto social de la entidad a la que represento. Señora apoderada del ADRES. La verdad no me consta, ese es un hecho que trata, digamos, de situaciones que le son ajenas a mi representada y es como la forma en que funge la entidad, entonces no considero que no nos consta. Doctora. Es cierto, su señoría. Bien, entonces en la línea de la fijación del litigio, el hecho número 2 consiste en que la señora María Eugenia Hernández Osorio es afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud a través de Salud Total y al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a través de la demandada Colpensiones. Señor apoderado de la demandante. Es cierto. Señora apoderada del ADRES. Es cierto. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. Tercero, a María Eugenia Hernández Osorio le fue reconocida pensión de jubilación por parte de Colpensiones, entidad que efectuó los respectivos aportes a salud por las mesadas pensionales pagadas a favor de la beneficiaria. Señor apoderado de Salud Total. Es cierto. Señora apoderada de ADRES. No nos consta. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. Cuarto. 4. Colpensiones pagó unas mesadas pensionales a la señora María Eugenia Hernández Osorio antes de su retiro efectivo del servicio, por la cual adelantó una serie de actuaciones administrativas de oficio. Entre estas, ordenó de manera unilateral a Salud Total EPS el reintegro de unas sumas de dinero por concepto de mayor valor o doble cotización en aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud respecto de María Eugenia Hernández Osorio. Señor apoderado de Salud Total. Es cierto. Señora apoderada del ADRE. No me consta. Señora apoderada de Colpensión. Es cierto. Quinto, en efecto, el día 10 de noviembre de 2015, Colpensiones, por medio de la resolución GNR
355254 de manera oficiosa y sin haber permitido que la EPS se hiciera presente e interviniera dentro de la actuación, ordenó a Salud Total el reintegro de la suma de 214.800 pesos por concepto de aportes en salud cotizados en exceso al sistema, por una mesada pensional indebidamente reconocida a la señora María Eugenia Hernández Osorio. Señor apoderado de Salud Total. Es cierto. Señora apoderada del ADRES. No me consta, son hechos ajenos a mi representado. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. El día 10 de marzo, el día 10 de marzo de 2016, Salud Total presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución GNR 355-254 del 10 de noviembre de 2015. Señor apoderado de Colpensiones. De Salud Total. Es cierto. Señora apoderada de la... No me consta. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. Séptimo, el día 14 de junio de 2016, Colpensiones, mediante resolución GNR 171311, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución GNR 355-254 del 10 de noviembre de 2015. Señor apoderado de Salud Total. Es cierto. Señora apoderada del ADRE. No me consta. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. Octavo, el día 16 de agosto de 2016, Colpensiones, mediante resolución VPB 32427, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución, decisión que fue notificada a Salud Total el día 2 de noviembre de 2017. Señor apoderado de Colpensiones. Excúseme. Es cierto. Señora apoderada de la... No me consta. Señora apoderada de Colpensiones. Es cierto. Bien, en este estado del proceso lo importante es determinar si los actos acusados se ajustan o no a derecho, en tanto que aparece claro de que hubo un doble pago al sistema de seguridad social y ese doble pago que se hizo por parte de Colpensiones le genera en principio un derecho a reclamar, en este caso por parte de Salud Total. Pues evidentemente pues no podía haber una concurrencia de pagos en este caso, porque eso sería un aprovechamiento indebido contra del erario. Pero adicionalmente, de otra parte, también dice Salud Total que si bien eso es cierto, se necesitaba y se requería de un procedimiento previo que se debería agotar por parte de Colpensiones ante Salud Total para que éste a su vez agotara dicho procedimiento ante, en su momento, el FOSIGA, hoy ADRES, para efectos de realizar las compensaciones. Entonces, de esta manera, lo que también de otra parte debe determinarse es si hubo o no una infracción, en este caso, al debido proceso y pues si esto o no genera, sí o no, la nulidad de los actos administrativos acusados. Lo anterior pues no obsta para que el despacho, conforme a la fijación del litigio, las pruebas recaudadas y los alegatos de conclusión, pueda ocuparse de otros problemas jurídicos que no fueron mencionados inicialmente en la fijación del litigio, como lo tiene determinado el Honorable Consejo de Estado. En cuanto a la posibilidad de conciliar, esto se trata de aportes a la seguridad social y por lo tanto son contribuciones para fiscales, y como la ley 1943 de 2018 en su artículo 100 no habilita Colpensiones para efectos de conciliación, por tanto el despacho se abstendrá de su
proposición o de presentación de fórmula conciliatoria. Igualmente, en cuanto a medidas cautelares, no hay ninguna pendiente por resolver, por lo tanto el despacho se abstendrá en lo pertinente. Sobre el decreto de pruebas, es de anotar fundamentalmente que están en las documentales aportadas en la demanda, en la contestación de la demanda y los antecedentes administrativos aportados por Colpensiones. Se tendrán como pruebas documentales con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna e incorpórense al expediente para los efectos de tacha de falsedad. El parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 permite como cambio respecto del Código Contencioso Administrativo que se ofrezca en revocatoria directa el acto demandado. Entonces, le preguntamos a la señora apoderada de Colpensiones si hay interés en hacer ofrecimiento de la revocatoria directa de los actos administrativos acusados. Doctora. No, su señoría, por parte de mi representada no hay interés en hacer revocatoria directa de los actos administrativos acusados. Gracias, doctora. Así las cosas, estaría en principio agotado el objeto de la presente diligencia. Una precisión que pues, bueno, lo pasamos por alto, pero pues se entiende que es sustracción de materia. El señor en algún momento se propuso una sección previa por la no vinculación del ADRES, pero eso es una situación que fue ampliamente superada en el proceso y pues obviamente el ADRES está adecuadamente representado y por lo tanto, digámoslo, no hay ningún pronunciamiento por sustracción de materia. Es evidente que ya está aquí al proceso. Así las cosas, si bien es cierto el objeto de la presente diligencia está cumplido, también es cierto que el artículo 180, cuando determina que no haya lugar a realizarse audiencia de práctica de pruebas y se encuentre por otra parte que el punto debatido es de derecho, pues permite que en la audiencia inicial se corra traslado de alegatos de conclusión hasta por el término de 20 minutos a cada una de las partes o de los intervinientes aquí presentes. Entonces le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que presente sus alegaciones hasta por 20 minutos. Doctor, por favor. Gracias, señor juez. Para proceder con los alegatos de conclusión voy a tratar de ser muy breve, teniendo en cuenta que, como ya se indicó en esta audiencia, se trata de un punto que es netamente jurídico y las distintas normas y los distintos aspectos, así como el desarrollo amplio de las causales que consideramos que se presentan o que se configuran como nulidad de los actos administrativos, ya se encuentran desarrolladas en el escrito de demanda, pues solamente me voy a limitar a hacer algunas precisiones respecto de la configuración específica o genérica de la nulidad y sobre el procedimiento de devolución de aportes de manera muy genérica. Básicamente, empezando, señor juez, al señalar que los actos administrativos que ha expedido Colpensiones, donde ordena desde el principio de la actuación a Salud Total EPS a devolver unas sumas de dinero, lo hacen a título de orden con la única intención de constituir previamente un título ejecutivo para posteriormente remitir estos actos administrativos a la oficina de cobro coactivo e iniciar allí el proceso pertinente. Eso se puede evidenciar en el mismo contenido de los actos administrativos demandados, donde se señala en la parte resolutiva que una vez ejecutoriado y en firme dicho acto administrativo, se debe remitir el expediente a esta oficina de cobro coactivo. Esto para significar o para decir desde ya que, si bien parte de la defensa que plantea Colpensiones en su escrito de contestación de demanda se centra en señalar que ellos con estos requerimientos o con esta orden de reintegro de aportes al sistema de seguridad social en salud están agotando un procedimiento especial al que me referiré más adelante, pues no es menos cierto que este procedimiento inicia con una solicitud y no con una orden que se emiten a los administrados para efectuar esta devolución de dinero. Como bien lo mencioné, el tema de la devolución de aportes cuando se presentan pagos dobles o pagos cerrados es un procedimiento especial o un proceso especial que contempló en su momento el decreto 4023 del 2011 en su artículo 12.
posteriormente fue compilado en el decreto 780 del 2016 y que básicamente señala que cuando se presenta un pago, como ya lo dije, un pago indebido de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el empleador, la entidad administradora de pensiones o el mismo afiliado pueden solicitar la devolución de aportes, la cual debe hacerse mediante una solicitud, valga la redundancia, a la EPS o EOC, entidad obligada a compensar, dentro del término perentorio de 12 meses siguientes a que se efectuó esa cotización indebidamente realizada. Para el caso que nos ocupa, como bien puede evidenciarse, esta doble cotización que hace Colpensiones se realiza incluso con anterioridad al año 2015. Luego, el término que ellos tenían para hacer esta solicitud de los 12 meses resultó ser sobrepasar al término o a la posibilidad que ellos tenían para agotar este procedimiento. No obstante, lo que se puede evidenciar con esos actos administrativos es tal vez una forma de subsanar esa falencia o esa falta de seguimiento a este término de los 12 meses, y ello tiene una razón de ser. Estos 12 meses tienen una razón de ser y es el mismo proceso de compensación que describe la Ley 100 de 1993 y el artículo 11 del decreto 4023 del 2011. Y es que básicamente cuando pasa este término de los 12 meses, estos dineros entran a ser parte del FOSIGA, hoy día ADRES, se compensan a las EPS y los dineros ya entran prácticamente a la prestación de los servicios de salud. No son dineros son dineros que en ningún momento han sido parte de la EPS, y ese es otro punto sobre el cual se está ignorando por parte de Colpensiones al sobrepasar este término de los 12 meses, y es que las EPS no actúan como propietarias de estos dineros, sino como meros recaudadores. Los dineros siempre le pertenecen al FOSIGA en esa época, hoy en día al ADRES, y una vez se surte el proceso de compensación, ya ese dinero, digamos, entra como tal a toda la operación del sistema de salud y deja de estar en posesión, porque no puede hablarse de propiedad, de las EPS. Ello para significar que aquí lo que podemos evidenciar es un claro desconocimiento de un procedimiento especial que se tenía que seguir y la utilización de un mecanismo que no era el idóneo ni el permitido para solicitar esta devolución de aportes, menos aún cuando se hace, como lo dije en un principio, a título de orden a mi representada, sin la posibilidad ni el estudio de los argumentos que se pudieran exponer. Tanto así que incluso se habló en los escritos de recursos de reposición y apelación de este procedimiento especial por parte de las entidades cuando solicitan devolución de aportes, y sobre el mismo no se hizo ningún pronunciamiento ni se hizo ningún análisis por parte de Colpensiones, aun cuando ello ni siquiera era procedente, porque como bien se dijo, lo que debió haberse hecho fue haberse hecho esa solicitud para que la EPS entrara a determinar si era procedente o no el reintegro de estos recursos, y en caso de que allí fuera, pues hacer el reintegro, o en caso de que no, fuera la EPS la que manifestara el por qué no. Digamos, con todo esto lo que queda evidenciado, señor juez, es una clara violación del debido proceso y un desconocimiento de todas las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente en lo que tiene que ver con un término que, como ya se ha indicado, es un término perentorio, y un procedimiento que está regulado donde se incluye dicho término. Es un término que al día de hoy se encuentra incluso vigente, que si bien la entidad demandada, Colpensiones, ha hecho alusión a algunos pronunciamientos posteriores respecto a la no obligatoriedad de seguir este término de los 12 meses, pues este término esos pronunciamientos adicionales a los que hace referencia no se refieren ni siquiera a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino a los aportes del Sistema General de Seguridad Social en pensiones. No aplica para los recursos para fiscales del sistema de salud. Por todo esto, señor juez, solicito muy respetuosamente acceder a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar por parte de Salud Total EPS la nulidad parcial de los actos administrativos en cuanto a la orden de reintegro a mi representada de estas sumas de dinero que, si bien, como lo dicen o como se encuentra plenamente acreditado, fueron unos pagos que se hicieron, digamos así, de manera indebida, o unas cotizaciones que se hicieron de manera indebida, pues lo cierto es que Salud Total EPS nunca ha tenido esos dineros bajo su propiedad. Solicitar en este momento
que Salud Total devuelva estos aportes pagados doble vez, implicaría que con su propio patrimonio Salud Total deba responder o deba reintegrar esos aportes, aun cuando la misma ley le asigna a estos recursos una condición distinta de parafiscalidad y a las EPS una connotación o una calidad propia de meros recaudadores, no de propietarios de estos dineros. Por tal razón, solicito muy respetuosamente acceder a las pretensiones de la demanda. Gracias, doctor. Doctora, señora apoderada del ADRES. Gracias, señor juez. Lo primero, pues hay que ver que la EPS no elevó la evolución como lo establece la normatividad vigente. Además, pues hay que ver que ellos están pidiendo la devolución de los periodos de abril a junio del 2011 y resulta que la solicitud de la devolución de esos dineros la realizó Colpensiones el 10 de noviembre del 2015, 4 años después. Según la normatividad, el término dispuesto son 12 meses, como quiera que estos dineros son aportes compensados sobre los cuales se paga o digamos hacen parte del sistema, financian el sistema del régimen de seguridad social en salud. Igualmente, también es importante tener en cuenta lo que dice la ley 100 del 93 en el artículo 204, el cual fue reiterado mediante la resolución 6411 del 26 de diciembre del 2016 expedida por el Ministerio de Salud, en la cual establece en su numeral 9 que la cotización al sistema es obligatoria, como quiera que existe el régimen contributivo y se trasladará a la subcuenta de solidaridad del FOSIGA. Como sabemos, este régimen contributivo es el que apoya el régimen subsidiado, por lo tanto son dineros del sistema, son dineros que no se pueden tocar y más porque no se hizo el trámite correspondiente en su momento. Los aportes respecto de los cuales Colpensiones ordena su reintegro están destinados a financiar todo el sistema de seguridad social en salud, tal como lo expresa también el decreto 780. Por disposición expresa del literal D del artículo 156 de la ley 100 del 93, concordado con el decreto 4023 del 2011, actualmente compilado en el decreto 780 del 2016, se trata sobre el giro de los recursos. Indica que la realización del recaudo de las cotizaciones al sistema se encuentra delegada a las EPS, quien a su vez, recaudando el recurso al que pertenece el pago de la cotización, reportan al sistema para que se surta el proceso de compensación por medio del cual se descuentan las cotizaciones recaudadas íntegramente e identificadas de manera plena por la EPS y demás entidades obligadas a compensar para cada periodo al que pertenece el pago de cotización. Luego estos dineros se redistribuyen y se destinan a financiar las actividades de promoción, prevención y de solidaridad del régimen de subsidios en salud. Igualmente se reconoce la UPC destinada a garantizar el goce efectivo de salud para todos los afiliados a través del plan de beneficios de salud. De acuerdo con este artículo y este decreto, cuando los aportantes efectúan pagos erróneos al Sistema General de Seguridad Social, le corresponde a la entidad recaudadora, es decir, a la EPS o a la EOC, previa solicitud realizada dentro del término de 12 meses siguientes a la fecha de pago, determinar la procedencia del reintegro y presentar ante el FOSIGA o ADRES la solicitud de devolución de cotizaciones en los términos previstos en la normatividad vigente y a través de los formatos establecidos.
Por lo tanto, de igual manera, así la corporación, la Corte en sentencia T767 del 2008, cuyo magistrado ponente es el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, indicó que con el propósito de desarrollar los artículos 48 y 49 de la Constitución, el legislador creó el Sistema de Seguridad Social Integral mediante la Ley 100 y cuyo objetivo es el de garantizar la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad permitan que sectores que sin capacidad económica suficiente accedan al sistema y al otorgamiento de prestaciones en forma integral. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que todos los dineros que entran al sistema surgen de acuerdo con lo que preceptúa la Constitución Nacional, en sujeción con el principio de eficiencia, universalidad y solidaridad, que estos dineros se prediquen a todos los habitantes del territorio nacional. Para finalizar y de conformidad con la jurisprudencia, es imperativo tener en cuenta que los descuentos retroactivos por concepto de cotizaciones en salud son legales y son retenciones que se encuentran ligadas con los principios de universalidad y solidaridad y que tienden a garantizar la prestación de los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social, pero que, como se verá, tienen un trámite especial para solicitar su reintegro y en los eventos en que se haya notado que erradamente se realizaron. Por lo anteriormente expuesto, no se puede exigir a la ADRE la devolución de aportes que con ocasión de las cuentas del entonces Fondo de Solidaridad y Garantía y ahora Fondo que administra mi representada deben ser girados por la EPS Salud Total, los cuales son destinados a la solidaridad y compensación. Gracias. Gracias, doctora. Un receso pequeñito. Bien, en el receso simplemente estábamos aclarando una fecha, que fue la de los aportes que Colpensiones reclama por acto administrativo, que son los de los meses de marzo y abril del año 2014, cada uno por 107.400 pesos. Señora apoderada de Colpensiones, por favor. Gracias, señoría. Me permito presentar alegatos de conclusión, en primer término ratificándome los medios exceptivos propuestos en la contestación de la demanda y en segundo lugar manifestando, como se evidencia del expediente pensional de la causante María Eugenia Hernández, ella recibió pensión durante un periodo en el cual se encontraba activa al servicio como trabajadora y por el cual también cotizó por su salario. Es decir, que durante los periodos de marzo y abril de 2014 cotizó tanto en los descuentos por pensión obligatorios y tanto como trabajadora. Por ese motivo, cuando Colpensiones evidenció esa irregularidad, inició un proceso administrativo de oficio para verificar la fecha efectiva del estatus de pensionada y determinar las mesadas debidamente causadas y la cotización a salud. Consecuencia de ese proceso administrativo de oficio dio como resultado la resolución GNR 355254 del 10 de noviembre de 2015, en el cual de una parte se ordena a la pensionada la devolución de unas sumas de dinero indebidamente reconocidas y de otra se notifica a la EPS Salud Total seleccionada por la pensionada sobre esa doble cotización. Si bien es cierto, como lo ha manifestado el apoderado de Salud Total EPS y lo reitera la apoderada de Ladres, la resolución se notificó en fecha posterior a los 12 meses establecidos originalmente en el artículo 12 del decreto 4023 de 2011, que fue modificado por el decreto 674 de 2014. Su señoría, es pertinente señalar que el mencionado término se erige en este caso como inconstitucional, siguiendo la siguiente premisa. El artículo 48 superior determina en su inciso tercero: la seguridad social podrá ser
prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Es decir, establece que los recursos de la seguridad social tienen una destinación específica, la cual no puede ser modificada. Si bien es cierto, tanto la EPS administra recursos de la Seguridad Social en Salud y la Administradora Colombiana de Pensiones administra recursos de la Seguridad Social, pero en términos de pensiones del régimen de prima media, no puede entenderse que ambas entidades manejen la misma destinación en sus recursos. Ahora bien, este artículo 48 señala que no puede haber una destinación diferente. No obstante, el decreto que se expidió, el 4023 de 2011, crea un término perentorio para solicitar una devolución de aportes. En este caso, se evidencia que las mesadas indebidamente reconocidas, la pensionada fue obligada a la devolución de esos pagos indebidos a través del proceso de compensación y quedan unos saldos que fueron cotizados a la EPS y los cuales ahorita ni el ADRES ni la EPS, por virtud de ese término de los 12 meses, se encuentran en potestad de reconocer o de hacer la devolución según ellos mismos lo han manifestado. En ese sentido, debe haber una aplicación directa de la Constitución por ordenarlo hacia el artículo 4º superior y debe resolverse, su señoría, si ese término de los 12 meses puede ocasionar una indebida aplicación de esos aportes o de esos recursos del sistema de seguridad social y en ese sentido presentarse la inconstitucionalidad o la posibilidad de inaplicarlo por inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que de una parte no ha sido estudiado en control abstracto de constitucionalidad y de otra, permitir que los aportes se les dé una indebida aplicación desconoce el artículo 48 superior. Ese planteamiento de la inconstitucionalidad, su señoría, se presenta como excepción, teniendo en cuenta que la indebida cotización fue consecuencia del pensionado que no notificó debidamente de la fecha de retiro del servicio y por cuanto se evidencia que no puede tenerse en un limbo los dineros indebidamente aportados. Debe existir el mecanismo para que esos dineros reingresen al régimen de prima media con prestación definida, que es para lo cual estaban destinados, teniendo en cuenta que ninguna de las entidades desconoce el indebido reconocimiento o el indebido pago de esas mesadas pensionales. Tesis, su señoría, que podría ratificarse con el artículo 119 de la ley 1873 de 2017, que si bien es una ley de periodo, pretendió subsanar el término o la inconsistencia que presentaba ese término perentorio para la solicitud de devolución de aportes, señalando en los siguientes términos: las administradoras del régimen de prima media con prestación definida podrán solicitar en cualquier tiempo la devolución de los recursos que hubieran transferido a las empresas promotoras de salud y al Ministerio de Salud y Protección Social por concepto de aportes de personas fallecidas o que se determine administrativamente o judicialmente que no era procedente el giro de estos aportes. Hasta ahí la cita. Se evidencia que en ese momento el legislador evidenció la necesidad de permitir la solicitud de la devolución de aportes en cualquier tiempo y habilitó a mi representada para hacer la mencionada solicitud, teniendo en cuenta que solo debía determinar administrativa o judicialmente, como ocurrió en este caso que fue un proceso administrativo, que los aportes se habían hecho en indebida forma. No obstante, la ley 1873 de 2007, por ser ley de periodo, pues no se invocó en el caso concreto, pero sí permite notar que se ha presentado un conflicto entre el mandato constitucional y el artículo 12 del decreto 4023 de 2011 en ese término perentorio, por lo que ruego a su señoría se tengan en cuenta estos argumentos al momento de tomar la decisión de fondo. Doctora, ese tema de la excepción de inconstitucionalidad no me pareció verla en la demanda, en sus argumentos iniciales, en la contestación. Bueno, eso no. Usted nos hablaba de una ley de periodo. ¿Cuál era? Excúsenos, doctora. Artículo. Bien. Eso creo que tampoco nos lo había mencionado. Esos son argumentos nuevos. Ya vamos a hacer un receso.
Bien, el despacho observa que en las alegaciones de conclusión presentadas por la señora apoderada de Colpensiones, pues está esgrimiendo dos argumentos que no había traído al proceso, como son la existencia de la ley 1873 de 2017, artículo 119 de devolución de aportes perteneciente al Sistema General de Pensiones, ordenada para el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y por el otro, basado en el inciso quinto del artículo 48 constitucional, que dice que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, y con base en la supremacía y vigencia normativa de la Constitución, del artículo cuarto, si la memoria no me falla, propone la excepción de inconstitucionalidad respecto de los decretos en materia de compensación y devolución. Decreto 4023 de 2011, artículos 10 y 12 particularmente. Entonces, por tal motivo, como es obligación del juzgador ante la jurisdicción contenciosa administrativa aplicar cuando a ello hubiere lugar la excepción de inconstitucionalidad, mal haría el despacho en inobservar el ruego y por lo tanto en igualdad de condiciones jurídicas ante una circunstancia sobreviniente para conservar, por supuesto, la equivalencia en el ejercicio del derecho de defensa, conforme al artículo 29 y conforme al Código General del Proceso, según el cual el juez se encuentra autorizado cuando no haya un procedimiento, cuando la ley no haya establecido un procedimiento para una situación específica. Por lo tanto, el juez podrá crear un procedimiento a instancias de él, única y exclusivamente con el fin de garantizar el derecho de defensa. Y la manera de hacerlo es corriéndole traslado a las partes de la excepción de inconstitucionalidad para que se sirvan manifestar lo que en derecho consideren. Señor apoderado del Salud Total. Gracias, señor juez. Respecto de la excepción de inconstitucionalidad que plantea la parte demandada Colpensiones, voy a pronunciarme en el sentido de solicitar desde ya a este despacho que no sea acogida, básicamente por las siguientes razones. Para determinar que pueda proceder esa excepción de inconstitucionalidad, pues básicamente tendría que tenerse, como bien lo señala la parte demandada, que el término perentorio de los 12 meses y en general lo dispuesto en el decreto 4023 del 2011 y decreto único reglamentario 780 del 2016 resulta contrario a la Constitución, específicamente en los artículos 48 de la misma, por cuanto se trata de un término que bien puede poner en riesgo en general los recursos del Sistema General de Seguridad Social Integral. Pues lo cierto es que aquí lo que se está pretendiendo, señor juez, consideramos es que por esta vía se perpetúe en el tiempo una acción a la cual la misma norma le ha asignado un tiempo. Pero no obstante, me parece que se está también distorsionando un poco la misma aplicación que tiene, porque es que este procedimiento especial tampoco es la única vía que tiene o que tenía en este caso Colpensiones para solicitar la devolución de aportes. Si bien estas normas contemplan un término perentorio, no prescriptivo, de 12 meses para solicitar a las EPS la devolución de los aportes, pues no es menos cierto que también el Código de Procedimiento de Trabajo y de la Seguridad Social, dentro de su competencia, contempla aquellos litigios que se puedan suscitar emanados en la seguridad social. Y adicionalmente, el artículo 151 de esta norma también contempla un término prescriptivo de 3 años para solicitar ante los jueces laborales o ante la Superintendencia Nacional de Salud, vía potestad jurisdiccional,
para la devolución de estos aportes, casualmente como un conflicto que se presenta dentro de la seguridad social. Luego, Colpensiones tenía distintas vías para hacer la reclamación de este dinero y proteger los recursos de del Sistema General de Seguridad Social en pensiones, que ellos consideran que se ha visto afectados por este doble pago. Por un lado, el término de los 12 meses para hacer la solicitud formal a la EPS de esta devolución, y si ya esto pues había fenecido, también tenía el término de los 3 años para hacer la solicitud. Término que tampoco hizo uso Colpensiones, sino que prefirió utilizar una vía administrativa diferente, una vía a la cual la ley no le otorga esta facultad para decidir en instancia administrativa o en procesos administrativos, que se trata de unos aportes efectuados o de un doble pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y Salud efectuados. Por otro lado, plantea la parte demandada que por vía esta excepción se puede dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1873 del 2017. Y aquí nos lee la apoderada o nos cita el primer párrafo, donde, pues si bien en el mismo se señala que no existe un término para solicitar la devolución de aportes que pertenezcan al sistema de pensiones, pues ignora completamente el segundo párrafo de esta misma norma, en el cual señala que cuando estos recursos ya han sido compensados, como es el caso que nos ocupa, ante el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA, en este caso ADRES, teniendo en cuenta que el FOSIGA pues ya dejó de funcionar o de operar, para el pago de estas acreencias se pueden efectuar cruces de cuentas sin operación presupuestal, es decir, que tendría que ser una operación que se estaría haciendo entre Colpensiones y el Ministerio de Salud y de la Protección Social, y no entre Salud Total EPS. Teniendo en cuenta que, como ya lo indiqué en el escrito de contestación, en alegatos de conclusión, si ello es así, pues lo que se está buscando es que Salud Total EPS asuma de su propio patrimonio unos recursos que nunca han sido de su patrimonio, que nunca han entrado a su patrimonio, donde Salud Total solo actuó como un mero recaudador, donde estos dineros han entrado a la prestación de los servicios de salud de los afiliados y en general de la población, en virtud de los principios que la abogada de ADRES ya nos expuso: principio de solidaridad, principio de continuidad, etcétera. No son, como ya lo indiqué, no es el único mecanismo que tenía Colpensiones, ni se trata de una norma que esté violando la Constitución. Son distintos los mecanismos que tenía, por el contrario, y que incluso la misma demandada con esta ley presupuestal, aunque no estaba vigente para la fecha de los hechos, sí pudo haber dado aplicación, pero sería entre una relación entre Colpensiones y el Ministerio de Salud, y no entre la EPS Salud Total, para haber ordenado a mi representada la devolución de estas sumas. Es decir, sería una operación casi que interadministrativa entre esas entidades, o haber hecho uso de los otros mecanismos judiciales que tenía ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral. Luego, realmente no se está afectando con esta norma. Lo que podemos ver es que con esta norma no se está afectando las disposiciones constitucionales para declarar una excepción por inconstitucionalidad, sino que por el contrario son múltiples los mecanismos o vías que tenía Colpensiones para recuperar estos dineros, y que su inacción o inoperatividad son las que no han permitido que esos dineros se recuperen. Y ello incluso dispondría un cuarto mecanismo, que sería la acción de repetición contra los funcionarios que no han hecho estas actuaciones y que han dejado que estos dineros, como dice la abogada de Colpensiones, queden en el limbo. Reitero, señor juez, estos dineros nunca han pertenecido a Salud Total, ni en el momento en que fueron recaudados, ni al día de hoy. Por tal razón, lo que sí implicaría declarar la inconstitucionalidad de esta norma, al menos por vía de excepción, y condenar a Salud, o mantener estos actos administrativos que ordenan a mi representada devolver estos dineros, pues implicaría claramente un enriquecimiento sin justa causa por parte de Colpensiones y en contra de Salud Total EPS, lo que es lo mismo, un empobrecimiento del patrimonio de mi representada, que si bien puede que una suma de dinero de 214.800 pesos en principio se pueda considerar o no pueda ser considerable, tenemos en cuenta que al día de hoy este tipo de órdenes están ascendiendo casi que a la suma de los 2.000 millones de pesos en la totalidad de las actuaciones que se han efectuado, no solamente por este caso, sino por los distintos casos donde se han presentado estas irregularidades.
Por tal razón, señor juez, yo solicito muy respetuosamente no acceder a esta excepción y, pues, en su lugar, declarar la nulidad, por lo menos parcial, de los actos administrativos demandados. Bien, me queda una inquietud. Ella trabajaba para el municipio de Medellín, ¿cierto? La señora María Eugenia Hernández Osorio, ¿cierto? Bien, doctora, por favor. Gracias, señor juez. Yo la verdad tampoco comparto el hecho de que indique que este artículo sea inconstitucional. Pues como ya lo había indicado, la Constitución nos habla del principio de solidaridad. Entonces, el no reintegro de estos dineros que ya han sido compensados no se pueden tildar de inconstitucionales, y menos aún cuando existe norma donde dice que todo ingreso, ya sea por pensiones, por salarios, por honorarios, efectivamente deben contribuir al sistema. Aparte de eso, ella habla del artículo 119 y yo, leyendo el artículo, dice: las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida podrán solicitar en cualquier tiempo la devolución de los recursos que hubiesen transferido a las empresas promotoras de salud y o al Ministerio de Salud y Protección Social. Nótese que aquí no hablaban del FOSIGA, y el FOSIGA en ese momento era la entidad que realmente maneja los dineros de las cotizaciones que se hacía al sistema. Por lo tanto, podría pensarse que ni siquiera estaríamos hablando de unos dineros de las cotizaciones como tal, sino, como lo decía el abogado, de Salud Total. Ya eso sería un trámite administrativo. Y fuera de ello, dice: de aportes de personas fallecidas o que se determine administrativa o judicialmente que no era procedente el giro de estos aportes. Aquí no estamos hablando de una persona fallecida, tampoco estamos hablando que se haya determinado administrativamente, porque Colpensiones no es la entidad que funge para decir si administrativamente se puede o no se puede solicitar el reembolso de los dineros, y judicialmente menos, porque pues, o sea, no hay un proceso que así lo defina. Igualmente, y en relación con el artículo 48, también es importante precisar que la obligatoriedad de afiliarse al sistema está taxativo en ese artículo, y que los dineros que en este caso pudieron haber llegado al FOSIGA o IADRES se utilizan precisamente para redistribuirse dentro del sistema, no quedan en el limbo como lo dice la abogada de Colpensiones, puesto que estos dineros sirven para efectuar actividades de promoción y prevención del régimen de solidaridad, del régimen de subsidios en salud, reconocer la unidad de pago por capitación y para garantizar todo el goce en la prestación del servicio a los afiliados que están a través del plan de beneficios de salud. Por lo anterior, yo tampoco comparto la posición de Colpensiones, y nuevamente insisto al despacho que los descuentos realizados sí se ajustan a derecho. Muchas gracias, doctora. Hacemos un receso nuevamente. Bien, luego del receso y asegurado el derecho de defensa de los sujetos procesales, el despacho empieza por establecer, en principio, la validez o no de la excepción de inconstitucionalidad.
El artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 prescribe que en los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción, el juez podrá de oficio o a petición de parte inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución política o la ley. La señora apoderada de Colpensiones ha solicitado la inaplicación de un decreto, el decreto 4023 de 2011. Por lo tanto, es un acto administrativo de carácter general que como tal, por supuesto, debe estar sometida dentro de la jerarquía normativa, debe estar sometida, sujeta a la Constitución política. En ese sentido, ha aducido la señora apoderada de Colpensiones que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. Estima igualmente que los pagos que hizo Colpensiones fueron fundamentalmente destinados a la EPS y al sistema de salud y que por lo tanto esos pagos fueron no solamente indebidamente realizados, sino que terminaron en un subsistema al cual no correspondía. En primer lugar, y eso fue lo que se aprovechó durante el receso para clarificar fundamentalmente cuál era la situación. Se tiene que la señora Hernández Osorio, como se lee en la resolución GNR 355254 de 10 de noviembre de 2015, la cual no ha sido tachada de falso, se dice que la señora trabajó en el municipio de Medellín, que la razón de los dobles aportes vienen de dos fuentes esencialmente: la prestación del servicio directo por parte de la señora como trabajadora y la condición de pensionada de la cual la administradora es Colpensiones. Sin embargo, también es cierto que si bien el municipio de Medellín y la trabajadora aportaron al sistema de seguridad social subdividido en pensiones y salud, pues fue un aporte en primer lugar que llegó por una parte a las arcas de Colpensiones en pensiones y por otra parte a las arcas de la EPS en salud. Ese es el primer aporte. ¿Cuándo se constituye el doble aporte? Cuando simultáneamente se encuentra que la que es trabajadora tiene la condición de pensionada y en su condición de pensionada, Colpensiones descuenta qué es lo que va a descontar Colpensiones, como lo dijo la señora apoderada durante el receso, pues el tema de salud. Y si está descontando lo de salud, pues los dineros se fueron a salud, se fueron a la EPS, y al irse a la EPS, pues después se van a la bolsa común del FOSIGA hoy ADRES, y la bolsa común del FOSIGA hoy ADRES, pues representa salud. Y por lo tanto, en principio no hay distracción de los recursos del sistema de salud, si es que lo vamos a ver de esa manera. Sin embargo, el sistema de salud también hace parte de la bolsa global del sistema de seguridad social y por lo tanto bajo ese ámbito y ese marco general es necesario considerar que entró al sistema de seguridad social, reingresaron esos recursos, no con la especialidad que de pronto se hubiera deseado en un principio, pero como aquí se quedó establecido, pues ¿qué fue lo que descontó Colpensiones? Para salud. ¿Y a dónde lo destinó? A la EPS. ¿Qué administra la EPS? Salud. ¿Y la EPS qué hizo? No, pues lo mandó a la bolsa común, que es el FOSIGA o que es el ADRES, que termina realmente teniendo incidencia en el sistema de salud. Entonces, prima facie no se observa fundamentalmente que haya una distracción de los recursos públicos y en tal sentido no se ve con claridad que haya una excepción de inconstitucionalidad que permita su reconocimiento. De otra parte, si bien es cierto, en los alegatos de conclusión presentó el artículo 119 de la Ley 1873 de 2017, lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, es que está en la Ley del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
para el año 2018, ¿cierto? 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Y lo primero que hay que decir, si a mí se me pregunta como juez de constitucionalidad, no solamente de legalidad, sino de constitucionalidad, si ese artículo 119 sí podía estar o no dentro de la ley 1873, que es del presupuesto público, y por unidad de materia no. Pues claro que eso no tiene ninguna relación con el presupuesto público, rompe y quiebra la unidad de materia, pues no tiene sentido. Entonces, más bien, lo que debería era no considerar el artículo 119 como una licencia para que la administración la esgrimiera en su favor. Pero si aún así ese argumento no fuera valedero, recuérdese que el acto administrativo es del 2015, de manera de que la administración está utilizando una facultad inexistente para el año 2015 porque la facultad era temporal para el año 2017. Entonces, pues, por esta razón, tampoco el argumento aplicativo del artículo 119, aunque no atendiéramos la excepción de la ruptura de la unidad de materia, sería valedero. Despachados estos dos argumentos propuestos en los alegatos de conclusión que recomendaría en futuras ocasiones que estuviera inicialmente esgrimido dentro del ejercicio inicial por parte de quien las esgrime, pues entramos al fondo del asunto. Y es que el artículo 29 constitucional, aplicable a las actuaciones… bueno, antes de seguir allí, perdónenme, me devuelvo. El señor apoderado de Salud Total consideraba que este caso no, que había unas vías de reclamación que la Colpensiones debería adelantar fundamentalmente ante la jurisdicción laboral ordinaria por tratarse de un asunto de seguridad social, creo que con base en el artículo 6 del Código Sustantivo, artículo 2. Entonces, aquí veíamos fundamentalmente que la relación que se traba fundamentalmente es entre un particular y Colpensiones como administradora del régimen de pensiones, del régimen de seguridad social en materia de pensiones, que giró unos recursos para el sistema de salud, donde no está involucrado directamente el trabajador, de manera de que en principio sí el asunto residiría en cabeza de la jurisdicción laboral, y por lo tanto allí también podría o tendría un término de prescripción conforme al artículo 102 del decreto 1848 de 1969, me parece, o 151, ya no, tantas normas que hay en este país que uno ya no me las sabe todas. Entonces, evidentemente, por esa razón, en principio no aplicaríamos el artículo 104 del objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el numeral cuarto, porque se refiere a los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. La primera condición se cumple, la última condición se cumple, que es una entidad de derecho público, que en este caso es Colpensiones como empresa industrial y comercial del Estado, pero aquí no está directamente involucrado la señora Hernández Osorio María Eugenio, sino que la relación jurídica se traba necesariamente respecto de Salud Total, que es un particular. Entonces, eso también da un espectro de duda más de quién debería ser, en ese caso, o cuál debería ser el procedimiento que aplicaría Colpensiones. Ahora, de otra parte,
volviendo al artículo 119, tiene una vigencia temporal y por lo tanto no lo podemos aplicar al caso concreto. Y ya sobre el debido proceso, como ustedes lo saben, el artículo 29 reclama e impone a las autoridades e inclusive a los particulares que cumplan funciones públicas o funciones administrativas y a la rama judicial el aplicarlo. Además que forma parte de las garantías del sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces, pues evidentemente, en este caso, la administración ha debido acudir necesariamente al decreto 2043, necesariamente. No tenía otra opción más, sino que hacer la solicitud para que a su vez la EPS hiciera el trámite respectivo ante el FOSIGA, ante el ADRES, para poder determinar si evidentemente hubo un yerro en el pago y hubo un doble pago en el sistema de seguridad social en salud. Eso era lo que tenía que hacer y evidentemente el no cumplir con ese deber que le exigía fundamentalmente, pues le impedía obrar de manera propia y autónoma mediante acto administrativo. El artículo 10 del decreto 4023 de 2011, cuando habla de la conciliación de cuentas maestras de recaudo, dice que recibidos los recursos por parte de la EPS, pues, y cuando no haya la debida compensación, estos se transferirán a las cuentas del FOSIGA, una vez generado el resultado de la conciliación mensual. O sea que es un término demasiado corto que tiene la EPS para obrar, y de todos modos esos dineros entran a la bolsa común que maneja el FOSIGA en el subsistema de salud, al cual consignó Colpensiones. Entonces, por eso se insiste que no se distrajeron los recursos del sistema de seguridad social. Y en cuanto a la devolución, el mismo artículo 12 del decreto 4023 de 2011 establece que los aportantes, y en este caso, pues, ¿quién fue el aportante? De una u otra manera, pues, Colpensiones, porque pues, finalmente fue Colpensiones que le giró, le solicitarán a la EPS la devolución de cotizaciones pagadas erradamente a partir de la entrada en operación de las cuentas maestras, lo cual no se ha puesto en juicio en este proceso dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de pago. Hemos visto que estábamos viendo que los pagos fueron del año 2014 y los actos administrativos que no pueden ser considerados como una manera de reclamación, porque es que es como una manera de solicitud, porque no es una solicitud, es una orden mediante acto administrativo, pues obviamente con todos sus privilegios de decisión previa, ejecución forzosa y presunción de legalidad, lo que está implicando es que no es una solicitud y por lo tanto Colpensiones extravió el procedimiento que debería seguir. Mi predecesora había dicho en un caso análogo al presente que no había violación al debido proceso porque la parte aquí vino y se defendió, o mejor, antes que eso, que la parte, en este caso la EPS, fue y se defendió ante la administración y que por lo tanto no había existido afectación al debido proceso. Este despacho, el titular de este despacho tiene que ser absolutamente claro que eso no puede ser así. Es ante una violación de un derecho fundamental de aplicación inmediata, donde en el Estado colombiano, bajo la cláusula del Estado social, constitucional y democrático de derecho, donde el principio tutelar, axiológico que orienta todo nuestro sistema es la dignidad humana, es una garantía contra la arbitrariedad del Estado y de sus autoridades el que se profieran actos administrativos por fuera de la consideración del debido proceso. Es que aquí no fue que de pronto
se abstuvo de observar alguna parte de un procedimiento. No, aquí no fue eso. Aquí fue que pretermitió absolutamente el procedimiento que debía aplicar. Es más, no podía iniciar una actuación administrativa para terminar con un acto administrativo de oficio, un acto administrativo con todas sus prerrogativas para imponerle una obligación a motu propio, porque lo que tenía que hacer era la entidad, mediante derecho de petición, hacerle una solicitud a la EPS para que ésta a su vez replicara en el procedimiento respectivo ante el FUSIGA y el ADRES. No se trata de que de pronto fue que seleccionó el procedimiento que sí era, pero que a su vez de pronto dentro del procedimiento que sí era, inobservó alguna formalidad de ese procedimiento, porque en ese momento uno pudiera llegar a pensar que evidentemente sí pudo haber ejercido el derecho de defensa, pero es que aquí fue que se escogió el camino que no era, y al escoger el camino que no era, no puede pensarse que la autoridad siquiera pudiera expedir el acto administrativo. No estaba facultada la autoridad, en este caso Colpensiones, por fuera del procedimiento, que era un procedimiento que debería acudir ante un particular para que el particular le respondiera. No podía en ese caso obrar con autoridad, no podía obrar bajo las normas de derecho administrativo propiamente dichas para proferir un acto propio, unilateral, como manifestación unilateral del Estado o de la administración tendiente a generar efectos jurídicos. Eso no lo podía hacer, esa competencia no la tenía según los decretos vistos. En ese sentido, este despacho cambia su posición que tenía la jueza precedente, la rectifica evidentemente porque no es una fase dentro de un procedimiento, sino es la totalidad del procedimiento, y eso es una violación grave a derechos fundamentales, que por obvias razones el demandante se defienda. Claro, se defendió en un procedimiento administrativo en el cual resultó ser sujeto pasivo, cuando él era el sujeto activo de la actuación administrativa donde se le debería reclamar a él. Entonces, nada más ni nada menos que se invirtieron las relaciones de actuación entre uno y otro. Entonces, si uno no encuentra una violación al debido proceso que definitivamente afecte de fondo los actos, pues no sé qué será una violación al debido proceso. Obviamente, pues también eso estará acompañado de un tema posiblemente de falsa motivación, porque pues digámoslo, hay una inadecuada interpretación de la normativa aplicable al caso concreto. En estas circunstancias consideramos que debe anularse los actos administrativos proferidos por Colpensiones, debe condenársele en costas y agencias en derecho, por secretaría liquídense en las costas, en cuanto aparezcan comprobadas. Y en cuanto a agencias de derecho, quiero hacer una claridad, y es que las agencias en derecho es un elemento integrante de las costas, pero diferentes. Así como ustedes me están diciendo que el sistema de salud y el sistema de pensiones son diferentes, pero que forman parte del sistema de seguridad social, pues lo mismo pasa con las costas y las agencias en derecho. Y las agencias en derecho es el reconocimiento a la gestión del apoderado de la parte vencedora. Yo no sé cuál es el criterio para que un juez que es abogado no le reconozca a sus colegas debidamente que su gestión fue exitosa y que merece ser reconocida como agencias en derecho, no como compensación al pago de honorarios, porque eso no es un pago de honorarios, y además porque las costas por lo general son de la parte, por lo general, salvo que en el contrato de prestación de servicios se diga lo contrario. Pero la parte designó un apoderado, la parte
acaba de ganar y la gestión del apoderado es exitosa, y además es una manera de responsabilizar a quienes vienen a los cursos de los procesos para que vean los efectos que tiene de acudir ante la Administración de Justicia. Yo creo que no hay nada más importante que eso, de saber si realmente vale o no vale la pena esta cosa. Ahora, pues unas costas del 10% en esta cuantía, es que son 248.000 pesos, a mí me da hasta pena fijar unas costas de 24.800 pesos, eso es penoso, eso es calamitoso, ¿sí? Pero al menos por compromiso y convicción moral la fijo, y es más, ya dije el 10, debería ser el 20 por lo menos que valga la estancia de ustedes acá. Quiero agradecerles muchísimo su asistencia, su tiempo, nos demoramos más de lo debido, pero como ustedes vieron, esto era un tema muy debatible, muy interesante para mí académicamente, y pues les quiero agradecer su tiempo, muy amables, y a la señora secretaria también.